Hay lesiones causadas por radiación ionizante, obviamente debido a procedimientos médicos. En el tema, y obviamente es uno de los temas, digamos, más famosos de accidentes en el tema tomográfico, de protección radiológica en tomografía, tiene que ver con un CT de perfusión, ¿sí? Y ese CT de perfusión nos arrojó imágenes como esta, ¿sí? Pacientes que empezaron a presentar, digamos, esta depilación en forma de arco, ¿sí? En forma de corona. Y la realidad es que obviamente en el estado de California se presentó dosis 8 veces mayor que lo planificado, y esto trajo consigo una sobreirradiación de más de 250 personas, ¿sí? Cuando analizamos en detalle, ¿sí?, de este accidente muy importante para, obviamente, los Estados Unidos y, por supuesto, para el mundo, ya que a partir de allí surgió, digamos, la necesidad de la valoración y el registro de lo que eran las dosis adecuadas en cada uno de los pacientes, y la FDA lo dio así por sentado de manera obligatoria para los fabricantes. Fíjense que en este caso, un caso bien complicado, ¿sí? Sobre todo por la cantidad de pacientes que fueron sobreexpuestos. Y esto nos tiene que llamar a cotación a que todo procedimiento nuevo que se vaya a realizar debe ser evaluado. Debe ser evaluado en términos dosimétricos, en términos de calidad de imagen, hacer una valoración real del CTDI, del DLP, de allí estimar la cantidad de dosis efectiva que estamos entregando con ese protocolo, comparar contra las dosis que nos está arrojando el equipo, y de esa manera es que nosotros vamos a poder delimitar efectivamente la cantidad de dosis adecuada y si el procedimiento y el protocolo están bien. Esto es súper importante. El hecho que venga un determinado protocolo por default en el equipo no significa bajo ningún concepto que sea el adecuado o que no pueda ser mejorable, ¿ok? Entonces, este accidente, ¿sí?, desde febrero de 2008 hasta agosto del 2009, que, digamos, llevó todo el análisis durante todo este periodo de tiempo, trajo consigo, digamos, la necesidad de llegar a esto, ¿sí? A estos 3 puntos importantes, ¿sí? Digamos, lo que tendría que ver con el registro de dosis en la imagen y en los registros de salud, y un informe cuando la dosis supera el 20% de lo planificado. Otra de las grandes luchas que ha tenido Eduardo Gironcini a través de la PRAN, de la NEN, y que también han tenido Pablo Jiménez con el tema de la OPS, ¿sí?, de la Organización Panamericana de la Salud, han sido buscar todos los mecanismos para concientizar a que tengamos informes de superación de dosis de manera regular en nuestros servicios. Yo sé que no es un protocolo habitual, pero es importantísimo llevar esos scores. Cuando veamos el tema de arco en C, lo vamos a ver con muchísimo mayor ahínco la necesidad de esto, ya que es importante notificarle al paciente qué puede estar ocurriendo o qué complicaciones pudiera tener un paciente determinado en una cantidad de días determinado, dependiendo de la exposición a la cual se haya expuesto. Entonces, esto es fundamental. Los registros de dosis a partir de estos efectos provocaron que la FDA obligara a las casas comerciales o recomendara de forma obligatoria a las casas comerciales a llevar ese registro de dosis en todo lo que serían nuestras imágenes médicas. Por otro lado, gracias, Rogelio, que me estoy aquí secando un poquitico de agua. Por otro lado, gracias. Por otro lado tenemos este caso, ¿sí? Este paciente creo que siempre es el que más me choca porque me recuerda a mi hijo Andrés cuando estaba chiquito. Y yo digo, oye, qué bárbaro, ¿no? Yo tengo una historia muy personal. Mi esposa y yo, padres primerizos, tenemos a Andrés, ahorita ya tiene 6 años, ¿sí? Pero cuando tenía 3, obviamente, bueno, estaba un poquito complicado desde el punto de vista respiratorio y tal. No tenía nada, pero bueno, obviamente como padres primerizos, nada, vamos a la clínica. Llegamos a la emergencia, nos atiende una doctora, excelente la doctora de emergencia, una médico de emergencia, y la médico nos dice, bueno, llegó, lo ocultó perfectamente, lo revisó, mira, todo perfecto. Yo creo que ha sido una de las mejores revisiones clínicas que ha tenido Andrés. Pero ella dice, bueno, mira, para confirmar, todo sospecha que no tiene nada, a nivel de senos paranasales, sí tiene una congestión. Sin embargo, para confirmar y para evitar otras cosas,
vamos a hacerle una tomografía de senos paranasales de alta resolución. Oye, yo dije, mira ya. Y yo, mira, un momentico, discúlpame. ¿Tú crees que sea necesario realizar una tomografía de senos paranasales de, o sea, mira, la respuesta de ella inicialmente es, papá, tranquilo, sé que estás nervioso. Eso es rapidito, es un momentico, él entra, sale y ya tenemos la tomografía. Entonces, en ese momento, por supuesto, claro, mi esposa, Paula, me dice, Omar, no vayas a estar peleando aquí. Y yo, coño, amor, ya va. Entonces le digo, mire, discúlpame, no es que yo esté presionado, no, es que mira, la tomografía, tal, entrega cantidad de radiación, esto equivale, en el caso de toras, a 400 placas de tora, imagínate tú cómo lo hacemos, ta. Entonces, claro, cuando le explico, mira, las cantidades, la posibilidad de daño de riesgo y tal, el riesgo inducido de cáncer a nivel de todo, entonces, no. Bueno, sí, está bien. Le digo, mira, desde el punto de vista clínico, lo que tú necesitas es confirmar tu sospecha diagnóstica. Y para confirmar esa sospecha diagnóstica con una placa, con una radiografía de senos paranasales, está más que suficiente. Ahora, si tú me dices, no, es que mira, estoy identificando, quiero buscar un pólipo, un posible pólipo en el niño, una cosa pequeña, perfecto, vamos a hacerle lo que tengamos que hacer. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que muchas veces, ¿sí? Ocurre que pensando que es un procedimiento rápido, que bueno, tenemos el equipo allí, que vamos a utilizarlo, podemos hacerlo. Pero en este caso particular, en este error que vemos en pantalla, sí, gracias a Dios, obviamente no le hicimos la tomografía, no fue necesario, ¿sí? Después le dimos un curso a los residentes de emergencia porque de verdad que necesitaba mucha información desde el punto de vista de lo que era el tema de protección radiológica, ¿no? Muchas veces el personal de salud, profesionales de salud, están muy capacitados en muchas áreas, pero desconocen el tema de las radiaciones y es normal pensarlo. Así que somos nosotros y cada uno de ustedes los garantes de llevar esa semillita, ese granito de arena de la protección radiológica en todas las áreas. Sin embargo, este caso que vemos acá, ¿sí? Es un caso que tiene que ver precisamente con lo que sería el tema de el estar atento, el prestar atención a lo que está ocurriendo con nuestro equipo. Fíjense, perdón, si ustedes pueden ver acá, ¿sí? Aquí la resolución de la imagen sí nos lo permite, el enrojecimiento, ¿sí? A nivel de la piel. Sí, esto fue publicado el 16/10 del año 2009. Sí, gracias María José. Sí, efectivamente un Cinevin de cavidades hubiese sido genial. Sin embargo, bueno, en este caso, digamos, no fue necesaria. Además, ya sabíamos de verdad que la conducta terapéutica, producto del diagnóstico, iba a ser la misma. Así que, evidentemente, con la radiografía, en ese caso particular, significó, digamos, o fue suficiente. Muy bien, en el caso entonces de este paciente pediátrico fue otro punto y tuvo que ver, por favor, muchísima atención a quienes son tecnólogos y a quienes están estudiando para ello. Por favor, no ser tocadores de botones y utilizar muchísimo la lógica. En este caso, este niño fue llevado a la sala de emergencia del hospital, una posible lesión en cuello. Una vez que se evaluó, eso que ustedes vieron allí, ese accidente, ese enrojecimiento fue producto de 151 escáneres en ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que esto lo que nos está indicando, lo que nos indicó en este accidente, es que el técnico presionó el botón, no vio imagen. Segundo, no vio imagen. Tercero, cuarto, quinto, tal. Y así fue durante un periodo de 65 minutos. Transcurrió este tiempo, ¿sí? Y es uno de los puntos, digamos, en donde dice, bueno, ya va, ¿qué es lo que está pasando? Llega otro técnico, vuelve a hacer disparos, no identifican nada y era un problema de conexión entre el equipo y la consola de control. Entonces, por favor, ¿qué les quiero decir con esto? Si nosotros vemos un paciente en el primer escaneo, estamos haciendo el surview o estamos haciendo el estudio y no vemos imagen y necesitamos verificar qué está pasando, lo primero que debemos hacer es retirar al paciente de la camilla y hacer la prueba que sea necesaria con cualquier maniquí, phantom, con un pedazo de almohada, con lo que ustedes quieran, pero no exponer al paciente de manera tal de que efectivamente nosotros podamos
evaluar, ¿sí? Y garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Esto es súper, súper importante considerar. Fíjense cómo nosotros afectamos a un paciente en edades tempranas. En este caso, ese chamo tenía 23 meses. Cómo nosotros podemos afectar a un niño de apenas 2 años, sencillamente con la no lógica de decir, mira, déjame hacer la prueba sin el paciente y evaluamos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por favor, muchas veces los accidentes nos enseñan, ¿sí? No muchas veces, siempre un accidente nos está dejando una enseñanza y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar acá. Entonces, importante a considerar en la realización de la tomografía y en lo que sería la calibración de dosis pediátricas, digamos, cómo hacerlo. En el tema de la realización de la tomografía, primero, bueno, ¿está indicada o no? ¿Está justificada? Nuestro médico radiólogo de guardia o en el servicio nos dice sí o no, efectivamente, cuál es el mejor estudio de diagnóstica, la calidad de imagen es la adecuada, la extensión del estudio a partir del SURVIEW. Por otro lado, bueno, efectivamente, necesito o no necesito contraste, y en aquellos casos en donde no necesito contraste, no utilizarlo. Solamente utilizarlo para los casos que sean realmente necesarios. No es necesario tener como protocolo, como default o protocolo estándar, el llegar y hacerle protocolo con y sin contraste a todos los pacientes. Eso no es necesario. Por de allí, digamos, la necesidad imperiosa de poder tener, digamos, esa valoración y ese análisis. Luego, en el caso de la calibración de las dosis, por supuesto, bueno, qué tipo de modelo de tomógrafo tenemos, qué medidas de dosis hemos realizado, las técnicas básicas que se tienen allí consideradas y las técnicas específicas para niños. Todo esto debe buscar o buscamos de apalancar el tema de que la dosis total del paciente en tomografía sea la menor posible y, por supuesto, en el caso de los pacientes pediátricos, con muchísima mayor razón. Fíjate, por aquí nos preguntan, ¿sí? César y Pi, etcétera. En el caso, por ejemplo, en qué momento el médico radiólogo recomienda que sea un estudio contrastado o no. Hay múltiples indicaciones, ¿sí? Prefiero pasarte, ahorita cuando terminemos el conversatorio, te pasamos ¿cómo se llama? Un documento con lo que serían las diferentes indicaciones para los estudios, para los diferentes tipos de estudios. Entonces, porfa, si nos puedes allí colocar el correo electrónico y así tomamos nota de él y te mandamos eso, porque obviamente es larguísimo, ¿sí? Dependerá obviamente de múltiples factores. Muy bien, en el caso de la optimización de los parámetros, entonces tenemos lo siguiente. Fíjense muy bien acá. Manteniendo el mismo KB, el mismo valor de kilovoltaje, ¿sí? Con lo cual tenemos la misma energía, digamos, de esos fotones que salen del tomógrafo, del tubo de rayos X del tomógrafo, pero variando, fíjense ustedes, lo que nosotros llamamos, ¿sí? Perdón, aquí, variando el MA y variando lo que sería el pitch, que tiene que ver precisamente con este avance de la camilla con respecto al paso de la espiral. O sea, modificando MA y modificando el pitch, fíjense cómo podemos tener una reducción de hasta 1/3 de la dosis, tanto en órgano como dosis efectiva. Es decir, nosotros podemos optimizar, obviamente, nuestros protocolos en cada uno de nuestros servicios. Fíjense que esto en general, un protocolo optimizado, en donde yo, manteniendo el mismo valor de kilovoltaje, manteniendo el mismo espesor de corte, el mismo rango de escaneo, es decir, la misma distancia que voy a utilizar, digamos, para valorar al paciente, pero modificando MA y modificando el pitch, yo automáticamente tengo una reducción significativa de la dosis. Es así como siempre tengamos en cuenta entonces que también hay muchos avances tecnológicos que han facilitado el ahorro de la dosis, entre ellos lo que ya habíamos hablado a partir del SURVIEW. Obviamente tenemos entonces una modulación de la intensidad de corriente y esa modulación de intensidad de corriente se traduce también en una modulación de la dosis. Por lo tanto, por favor, recordar muchísimo los parámetros, tanto desde el punto de vista técnico con la optimización de los protocolos, la parte de justificación de los estudios para nuestro equipo médico y obviamente, sí, tal cual como nos comenta aquí Daniela, optimizando siempre, buscando siempre de optimizar la menor cantidad de dosis posibles con los menores parámetros posibles, pero sin que ello afecte la calidad de la imagen.
Si la calidad de la imagen se ve comprometida, no estamos haciendo nada porque vamos a tener que repetir el estudio. Y eso va a traer consigo mayor cantidad de dosis. Entonces yo debo buscar siempre un punto intermedio que me garantice una buena calidad diagnóstica, que es lo prioritario